Agosto de 1912 fue excepcionalmente sofocante en los alrededores de Tarragona. El aire pesaba inmóvil sobre los campos de trigo ya segado, sobre los caminos de tierra que se levantaban en polvo bajo los cascos de los caballos y las ruedas de los carros. La zarza se encontraba entonces a varias horas de la ciudad, en un valle rodeado de suaves colinas cubiertas de hayedos y robledales. El pueblo tendría quizás 300 almas, agrupadas alrededor de una iglesia de madera dedicada a San Adalberto, la casa parroquial de ladrillo rojo y una docena de granjas dispersas a lo largo del camino principal. El molino de agua de la familia Corbera estaba en el límite del pueblo, junto a un ancho brazo del arroyo, que en verano apenas tenía medio metro de profundidad, pero que en primavera era capaz de reventar la orilla y llevarse el grano almacenado en el sótano. El molino había funcionado durante generaciones. El abuelo del actual propietario, Francisco Corbera, lo había construido en los viejos tiempos cuando La Zarza era solo una aldea sin nombre en los mapas imperiales. Ahora Francisco tenía 52 años, la espalda ancha como la puerta de un granero, el rostro enrojecido por el sol y el aguardiente, y 3 hijos adultos, de los cuales el mayor, José, estaba a punto de casarse. Rosalía Cifuentes llegó a La Zarza por primera vez en junio de ese año. Tenía 19 años, venía de una aldea a 2 horas a caballo, un lugar aún más pequeño que La Zarza, donde su padre arrendaba un pedazo de tierra al señor local y criaba ganado. Rosalía era una de 5 hermanos, la mediana de 3 hijas, y nadie en su familia se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de encontrar marido entre los campesinos de su propio pueblo. Era bonita, pero no lo suficiente como para hacer carrera en la ciudad, y saludable, pero sin una dote digna de mención. Cuando el casamentero trajo la noticia de que el hijo del molinero de La Zarza buscaba esposa, el padre de Rosalía fue solo, sin ella, para inspeccionar la propiedad y acordar las condiciones. Regresó satisfecho. José Corbera tenía 26 años, era el mayor, el molino sería para él, y la familia Corbera era conocida en toda la comarca como gente decente, trabajadora y rica para los estándares del campo. Nadie le preguntó a Rosalía qué pensaba. Fue a La Zarza el domingo después del Corpus Christi, vestida con su mejor traje, uno de lana marrón oscura, y se encontró con José frente a la casa parroquial después de la misa. Él era alto, callado, tenía el pelo oscuro y los labios finos, la miraba como si evaluara una vaca en el mercado, pero no fue brutal en sus palabras y no olía mal. Eso fue suficiente. La boda se fijó para el 22 de agosto. El párroco, el padre Wenceslao Masón, que llevaba 15 años en La Zarza, aceptó el encargo de la ceremonia con la seriedad que reservaba para las familias que pagaban bien. Los Corbera eran importantes para él. Francisco Corbera daba a la iglesia cada año más que todo el resto del pueblo junto. Pagaba la reparación del tejado, las velas, las nuevas casullas. Masón era un hombre que pasaba de los 50, delgaducho, calvo, con ojos pequeños y claros que nunca parpadeaban por mucho tiempo. Hablaba poco, pero alto, y cada uno de sus sermones estaba lleno de amenazas sobre el fuego del infierno y el castigo por la desobediencia a Dios y a la iglesia. La gente lo respetaba, pero no lo quería. Le temían más de lo que lo amaban. Eso bastaba para mantener la parroquia en orden. Rosalía llegó a La Zarza para quedarse el 19 de agosto, 3 días antes de la boda. Se alojó en la casa de los Corbera, en la habitación sobre el establo que habían preparado para ella y José. La habitación estaba limpia, con una cama ancha y pesada, y una ventana que daba al patio, donde las gallinas picoteaban en el polvo. Francisco Corbera la recibió sin una sonrisa, pero sin hostilidad. La madre de José llevaba muerta 8 años, fallecida de fiebres, así que ahora Francisco manejaba la casa solo, con la ayuda de una sirvienta, una anciana llamada Ágata, que hablaba poco y caminaba en silencio, como si temiera que la echaran si alguien oía sus pasos. Los 2 hermanos menores de José, Tomás y Carlos tenían 23 y 20 años. Se parecían tanto como gemelos, aunque habían nacido con un año de diferencia. Ambos morenos, silenciosos, trabajaban en el molino junto a su padre y rara vez hablaban con nadie fuera de la familia. Rosalía sentía sus miradas sobre ella cuando bajaba las escaleras, cuando comía en la mesa, cuando salía al patio por la noche a buscar agua. No le decían nada, pero la miraban como si ya les perteneciera, como si fuera parte del molino, un elemento más que había que integrar en la maquinaria de la casa. El 20 de agosto, miércoles por la noche, Rosalía se quejó a la sirvienta Ágata de un dolor de cabeza. Dijo que se sentía débil, que quería acostarse temprano. Ágata le preparó un té de menta que recogía detrás del granero y la ayudó a subir las escaleras. Rosalía cerró la puerta de la habitación tras de sí. José estaba entonces en el molino, revisando las piedras que había que afilar antes de la siguiente semana de trabajo. Francisco bebía aguardiente en la sala de abajo con 2 vecinos que habían venido a charlar sobre la cosecha.
Nadie subió a ver a Rosalía durante el resto de la noche. A las 11, Ágata apagó las lámparas de la casa y se fue a dormir a su cuartucho detrás de la cocina. Francisco despidió a los vecinos y cerró la puerta con el cerrojo. José regresó del molino pasada la medianoche, cansado, cubierto de harina y grasa. Entró en la habitación sobre el establo en silencio para no despertar a Rosalía. Se durmió a su lado, vestido. Al amanecer, cuando el sol aún no había salido, pero el cielo empezaba a clarear, José se despertó porque Rosalía yacía inmóvil y fría. Le tocó el hombro. No se movió. Le tocó la cara. La piel estaba fría, pálida, casi gris. Abrió la ventana para dejar entrar la luz. La giró sobre su espalda. Tenía los ojos entrecerrados, la boca ligeramente abierta, el cuello extrañamente largo, como si alguien se lo hubiera estirado. José bajó corriendo las escaleras y despertó a su padre. Francisco entró en la habitación, miró a Rosalía y cerró la puerta tras de sí. Le ordenó a José que fuera al pueblo a buscar a la partera, la vieja sábada, que atendía los partos, lavaba a los muertos y entendía de hierbas y enfermedades. José fue a caballo y regresó con ella una hora después. Era una mujer de más de 60 años, gorda, con el rostro surcado de arrugas y ojos pequeños y desconfiados. Entró con ella en la habitación. Francisco estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. La sábada se acercó a la cama, miró a Rosalía, apartó la manta. Rosalía yacía en un camisón blanco y sencillo, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. La sábada se inclinó sobre ella, tocó el cuello, con los dedos entreabrió el camisón bajo la barbilla. Por un momento no dijo nada. Luego se volvió hacia Francisco y dijo una sola palabra: cuerda. Francisco no preguntó qué significaba. Le ordenó lavar el cuerpo y vestir a Rosalía con el traje de novia que le habían preparado para mañana. La sábada vaciló. Miró a José, luego de nuevo a Francisco. Francisco repitió la orden, esta vez más despacio, más bajo, pero con un tono que sonaba a advertencia. La sábada asintió. Bajó a buscar agua, regresó con un cuenco y una toalla. Cerró la puerta de la habitación tras de sí. Francisco y José fueron al molino. Nadie más subió en las siguientes 3 horas. Cuando la sábada terminó, llamó a Ágata. Juntas vistieron a Rosalía. El vestido de novia era de algodón blanco, con mangas largas y un encaje alrededor del cuello que la madre de Rosalía había cosido en junio. La sábada intentó arreglar el encaje para que cubriera el cuello por completo, pero aún así quedaba una marca, roja, profunda, que iba de una oreja a la otra, como si alguien hubiera enrollado una cuerda y apretado durante mucho, mucho tiempo. Ágata lloraba en silencio mientras ataba el encaje. La sábada no lloraba, solo miraba el cuello, luego la ventana, luego la puerta, como si se preguntara si alguien la había oído llegar, si alguien sabía que estaba allí, o si aún podía irse antes de que fuera demasiado tarde. Francisco regresó del molino antes del mediodía. Fue directo a la casa parroquial. El padre masón lo recibió en su despacho, una habitación oscura en el piso de arriba, con las paredes cubiertas de cuadros de santos y un escritorio de roble tras el cual se sentaba como un funcionario en una cancillería imperial. Francisco cerró la puerta tras de sí. Habló con el sacerdote durante casi una hora. Nadie oyó de qué. Cuando salió, Masón tenía en la mano el libro de registro. Inscribió en el libro de matrimonios la unión de José Corbera y Rosalía Cifuentes, con fecha del 21 de agosto de 1912. La ceremonia debía celebrarse mañana, el 22, pero en el libro figuraba la fecha de ayer. Nadie preguntó entonces por qué el sacerdote había anotado una fecha anterior a la ceremonia. El padre masón no cometía errores. Si él escribía algo, así debía ser. El 22 de agosto, jueves, hacía un tiempo bochornoso, sin viento, el cielo blanco por el calor. La gente del pueblo sabía que la boda era hoy, pero no veían preparativos. Nadie había decorado la iglesia, nadie había traído flores, no se oía música ni cantos. La iglesia estaba cerrada, la puerta con candado. Por la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras el bosque, Francisco Corbera ordenó a Tomás y Carlos que prepararan el carro. Cargaron el ataúd en el carro. No un ataúd. Cargaron algo que parecía una silla grande, tapizada de tela. Rosalía estaba sentada erguida en ella, con el vestido de novia, la cabeza ligeramente ladeada, los ojos entrecerrados, los labios pálidos. La llevaron a la iglesia por la entrada trasera, la que se usaba para sacar a los muertos. Francisco llamó a la puerta de la casa parroquial. El padre masón salió, vestido con la casulla de bodas, blanca, con una cruz bordada en oro. No miró a Rosalía. Ordenó que la metieran en la iglesia y la sentaran en el primer banco, a la derecha del altar. Dentro de la iglesia estaba oscuro, solo ardían las velas en el altar. El padre masón se situó frente al altar, sin darse la vuelta. José se sentó junto a Rosalía, erguido, con el traje negro que su madre le había comprado un año antes de morir. Francisco estaba detrás, con las manos juntas a la espalda.
Tomás y Carlos se sentaron al otro lado. La sábana estaba junto a la puerta, pegada a la pared, como si quisiera fundirse con ella. Ágata no vino. No había nadie más. El padre masón comenzó la ceremonia. Leyó la fórmula del matrimonio del misal, sin sermón, sin cantos, sin órgano. Su voz no temblaba. Dijo todas las palabras como si cada una significara exactamente lo mismo de siempre. Cuando llegó a la pregunta de si José tomaba a Rosalía por esposa, José respondió tan bajo que apenas se oyó. El sacerdote no repitió la pregunta. Se volvió hacia Rosalía. Le preguntó si ella tomaba a José por esposo. Rosalía permaneció inmóvil. Su cabeza cayó ligeramente hacia adelante. El sacerdote esperó un momento. Luego asintió, como si hubiera oído una respuesta, y anotó en el libro que ambos habían consentido voluntariamente. Les dio la bendición. Le pidió a José que estrechara la mano de la novia. José levantó la mano de Rosalía, fría, rígida, la sostuvo un momento y luego la soltó. Esta historia está registrada en un documento que sobrevivió más de 40 años en el archivo parroquial, antes de que alguien hiciera la primera pregunta seria. Este tipo de asuntos deben salir a la luz. Si quieres que se cuenten más historias como esta, quédate con nosotros, suscríbete al canal. El fotógrafo llegó a la zarza al día siguiente, 23 de agosto, viernes por la mañana. Se llamaba Miguel Ordaz. Era un fotógrafo ambulante de Tarragona que recorría los pueblos haciendo fotos de bodas, bautizos y funerales. Tenía una cámara de madera con un objetivo de latón que montaba en un trípode y una caja llena de placas de cristal que luego revelaba en el cuarto oscuro del sótano de su casa. No sabía lo que había pasado. Francisco había encargado la foto hacía un mes. Había pagado por adelantado. Así que Ordaz acudió, como había prometido. Cuando vio a Rosalía, sostenida por la familia en traje de gala, sentada en una silla frente a la puerta del molino, con las mejillas pintadas de rosa por la sábana y la cabeza sujeta por José, que estaba detrás de ella con las manos en sus hombros, se quedó helado. Rosalía tenía los ojos casi completamente cerrados, la boca ligeramente abierta, la piel blanca como la cera, el cuello oculto bajo el encaje, pero aún así se veía una sombra, oscura, que cruzaba la línea de la mandíbula. Ordaz preparó la cámara, miró por el visor. Durante un largo rato no dijo nada. Luego se enderezó y preguntó si la novia se encontraba bien. Francisco respondió que sí, que solo estaba cansada, que había hecho calor por la noche. Ordaz asintió. Dijo a la familia que se colocara. Francisco se puso a la izquierda de Rosalía, Tomás y Carlos a la derecha. José se quedó detrás, sujetándole los hombros para que no se cayera. Ágata estaba sentada a un lado, en el suelo, con el rostro apartado. Ordaz se cubrió con la tela negra, expuso la placa a la luz, contó los segundos. Nadie se movió. Rosalía no parpadeó. Ordaz terminó la toma, recogió la cámara, guardó el equipo, cobró el resto del dinero de Francisco, se despidió y se fue. Nunca más volvió a la zarza. Reveló la foto en Tarragona una semana después. Cuando la vio en la placa, cuando vio el rostro de Rosalía, los ojos cerrados, el cuerpo sostenido, el cuello oculto pero aún así visible, lo supo. No fue a la policía. No se lo dijo a nadie. Guardó la placa en una caja, escribió La Zarza, agosto de 1912, Corbera, y no volvió a mirarla jamás. Tenía miedo. Conocía el apellido Corbera. Sabía que eran importantes. Sabía que un hombre que hacía demasiadas preguntas sobre familias importantes podía meterse en problemas. El fotógrafo Ordaz murió en 1930, en Tarragona, de un ataque al corazón. Su hijo entregó la foto tras su muerte al archivo parroquial de la Zarza, junto con varias docenas de otras placas de la zona, como donación a la historia local. El sacerdote que aceptó la donación ya era otro, joven, llegado después de la guerra, no conocía a Masón, no conocía a Francisco Corbera, no preguntó quién estaba en las fotos. La caja acabó en el sótano de la casa parroquial, donde permaneció durante los siguientes 27 años. Enterraron a Rosalía 3 días después de la boda, en el cementerio de la Zarza, en una tumba sin nombre, solo con una pequeña cruz de madera que se pudrió a los 2 años. Nadie acudió al funeral, salvo la familia Corbera y el padre Masón. La sábana no fue. Ágata no fue. La gente del pueblo preguntaba dónde estaba la novia, por qué no se la veía, por qué no había fiesta, pero nadie obtuvo respuesta. Francisco decía que se había ido con su familia, que se sentía mal, que volvería más tarde. José no decía nada. Después de 2 semanas, las preguntas cesaron. La gente olvidó. En el pueblo siempre había algo más de qué hablar. Alguien moría, alguien nacía, alguien robaba, alguien pecaba. Rosalía era solo una chica de fuera, a la que nadie conocía realmente. Su familia no vino a buscarla. Quizás no lo sabían. Quizás les dijeron que había muerto de fiebres. Quizás no quisieron preguntar.
En aquellos tiempos, las chicas morían a menudo, en el parto, de enfermedades, de accidentes. Nadie hacía un escándalo por una novia muerta. La Sábada vivió otros 20 años después de aquello. Murió en 1932, en su cabaña, en su cama, sola. Antes de morir, le dijo a su hija que había visto cosas de las que no se podía hablar, que había hecho cosas que no debería haber hecho, pero que no tuvo elección. La hija no lo entendió. La Sábada no se lo explicó. Se llevó el secreto a la tumba. Nadie de la familia preguntó. Tras la muerte de la Sábada, quemaron sus cosas porque la hija temía que hubiera contagiado la enfermedad. No quedó ningún registro, ninguna nota, nada. Solo una cosa permaneció. Un recuerdo que la hija de la Sábada transmitió más tarde a su nieta, al final de su vida, cuando ya era vieja y estaba enferma y sabía que moriría pronto. Dijo que su madre mencionaba a veces a una joven que iba a casarse con el hijo del molinero, pero que fue encontrada muerta con heridas en el cuello, y que el alcalde fue a ver a su madre por la noche, después de que lavara a la muerta, y le dijo que no dijera nada a nadie de lo que había visto, porque si hablaba, su familia sufriría, porque los Corbera eran importantes y ella no era nadie. La hija de la Sábada no sabía cómo se llamaba esa chica, no recordaba el año, no recordaba los detalles. Solo dijo que su madre no pudo dormir tranquila el resto de su vida, que se despertaba por la noche llorando y rezaba por el alma de aquella chica a la que había vestido de novia. Esta historia podría no haber salido nunca a la luz. Podría haberse podrido junto con los recuerdos de los viejos que murieron sin contar a nadie lo que sabían. Pero en 1957 demolieron la vieja casa parroquial de la Zarza, porque estaba demasiado deteriorada para seguir usándola. El nuevo sacerdote, que dirigía la parroquia después de la guerra, ordenó la construcción de una nueva casa parroquial, de obra, más grande, y mandó limpiar el sótano de la vieja antes de derribarla. En el sótano trabajaba el policía retirado Edmundo Garrido, que después de la guerra había regresado a la Zarza, donde había nacido, y vivía solo en una pequeña casa al final del pueblo. Tenía entonces 65 años, el pelo cano, la espalda encorvada por años de llevar uniforme y arma, el rostro surcado de arrugas, pero los ojos aún agudos, aún desconfiados. Antes de la guerra había trabajado como policía en Tarragona, luego como agente en los pequeños pueblos de los alrededores. Había visto mucho, había oído mucho, no creía en las casualidades ni en las coincidencias. Mientras desempaquetaba cajas viejas en el sótano de la casa parroquial, encontró una caja etiquetada: La Zarza, agosto de 1912, Corbera. La abrió. Dentro había una placa fotográfica de cristal, envuelta en papel. La sacó con cuidado. La levantó hacia la luz que entraba por el ventanuco del sótano. Vio la foto. En la foto había una familia. Un hombre mayor, corpulento, con rostro serio. Dos hombres jóvenes, parecidos, a los lados. Un hombre joven detrás, sujetando por los hombros a una mujer sentada en una silla. Una mujer con vestido de novia blanco, con encaje en el cuello, el rostro pálido como la muerte, los ojos casi cerrados, la boca ligeramente abierta, como si acabara de dejar de respirar. Garrido miró la foto durante mucho tiempo. Algo no encajaba. Algo en ese rostro, en esa pose, en esa mirada, estaba mal. Subió la placa y se la enseñó al sacerdote. El sacerdote la miró, se encogió de hombros y dijo que era una foto antigua, probablemente de una boda, nada extraño. Garrido no se dio por vencido. Preguntó si podía revisar el libro de registro, quién era, cuándo fue la boda. El sacerdote trajo el libro de mala gana. Garrido pasó las páginas buscando agosto de 1912. Encontró la entrada. José Corbera, Rosalía Cifuentes, fecha de la boda, 21 de agosto. Garrido frunció el ceño. Vio en el reverso de la placa la inscripción La Zarza, agosto de 1912. No había fecha exacta, pero algo le decía que esa foto no se había tomado el 21. Preguntó al sacerdote si había más documentos de esa época. El sacerdote dijo que no, que todo se había perdido durante la guerra, que los alemanes se habían llevado los archivos, que no quedaba nada. Garrido no le creyó. Volvió al sótano, siguió buscando. Encontró un viejo cuaderno escondido bajo las tablas del suelo, en un rincón del sótano donde nadie había mirado en años. El cuaderno era pequeño, de tapas de cuero negro, escrito de puño y letra del padre masón. Había notas sobre bodas, bautizos, funerales, fechas, nombres, pagos. Garrido pasó las páginas lentamente, con cuidado, porque el papel estaba húmedo y quebradizo. Encontró una entrada de agosto de 1912. Bajo el 21 de agosto figuraba la boda de José y Rosalía, pero al lado, añadido a lápiz, estaba la palabra ceremonia el 22. Garrido se detuvo, lo leyó de nuevo, lo entendió. El sacerdote había inscrito la boda en el libro un día antes, pero la ceremonia se había celebrado un día después. ¿Por qué? ¿Por qué registrar una fecha distinta a la real?
Garrido no era un hombre que dejara las preguntas solo porque las respuestas pudieran ser incómodas. 30 años en la policía le habían enseñado que cuando algo no cuadra en los documentos, suele haber una razón, y esa razón rara vez es inocente. Regresó a casa con el cuaderno del padre masón escondido bajo la chaqueta. Sabía que no debería habérselo llevado, pero también sabía que si lo dejaba en el sótano, alguien podría encontrarlo y destruirlo antes de que pudiera leerlo detenidamente. En casa, extendió el cuaderno sobre la mesa de la cocina, encendió la lámpara de queroseno, porque la electricidad en su casa era débil y parpadeaba, y leyó toda la noche. Había muchas entradas en el cuaderno. Masón llevaba un registro detallado de todos los eventos parroquiales, pero no solo eso. También anotaba sus observaciones privadas, comentarios sobre la gente, las familias, las deudas, los pagos que recibía. Bajo la fecha del 20 de agosto de 1912, justo encima de la entrada de la boda de los Corbera, había una breve nota. Francisco vino por la mañana. La chica está muerta. Lo hemos arreglado. Ceremonia mañana. Registro hoy. Recibí el doble. Garrido leyó esas palabras varias veces, despacio, para asegurarse de que entendía bien. La chica está muerta. Rosalía Cifuentes ya estaba muerta el 20 de agosto, un día antes de la fecha de boda inscrita en el libro, 2 días antes de la ceremonia que se celebró el 22. El padre masón lo sabía. Registró la boda con fecha anterior. Recibió un pago doble por ello. Garrido sintió un frío en el estómago. Dejó el cuaderno, se levantó de la mesa y salió. Era el amanecer. El aire estaba húmedo. La niebla cubría los campos. Encendió un cigarrillo que guardaba desde hacía 2 días para una ocasión especial. Y pensó. Intentó ordenarlo en su cabeza. ¿Por qué querría el molinero celebrar una ceremonia de boda con una mujer muerta? ¿Por qué accedería el sacerdote? ¿Por qué nadie avisó a las autoridades, ni llamó a un médico, ni informó de la muerte? La única respuesta que Garrido podía imaginar era que Rosalía no había muerto de forma natural, y alguien quería ocultarlo. Pero entonces, ¿por qué no enterrarla en silencio, sin ceremonia? ¿Por qué montar ese espectáculo? Contratar a un fotógrafo, vestirla de novia. Garrido no tenía respuesta a esas preguntas, pero sabía quién podría tenerla. Sabía que en la zarza todavía vivía gente que recordaba el año 1912. Regresó a casa, comió un trozo de pan con manteca, bebió un vaso de leche, escondió el cuaderno bajo una tabla del suelo del dormitorio y se fue al pueblo. La primera persona que decidió visitar fue la anciana señora Sánchez, la hija de la partera, la sábada, que vivía en una cabaña junto al camino del bosque, sola, septuagenaria, con el rostro surcado de arrugas y los ojos nublados por las cataratas. Llamó a la puerta. Oyó un arrastrar de pies, toses, y luego la puerta se entreabrió. La señora Sánchez lo miró bajo sus párpados arrugados, lo reconoció. Se conocían desde hacía años, aunque nunca habían hablado mucho. Le preguntó qué quería. Garrido dijo que quería hablar sobre su madre, sobre lo que hacía antes de la guerra. La señora Sánchez apretó los labios. Dijo que su madre llevaba muerta 25 años, que todo lo que hizo se había ido con ella. Garrido dijo que lo sabía, pero que había encontrado algo que podría concernir a una de las personas que su madre atendió, y que era importante. La señora Sánchez guardó silencio durante un largo rato. Luego abrió más la puerta y lo dejó entrar. La cabaña estaba oscura, cargada, olía a vejez y humedad. La señora Sánchez se sentó junto a la estufa. Le dijo a Garrido que se sentara en el banco bajo la ventana. Él le preguntó directamente si su madre había mencionado alguna vez a una joven que iba a casarse con el molinero, pero que murió antes de la boda. La señora Sánchez miraba el fuego, no respondía. Garrido repitió la pregunta. ¿La señorita? Sánchez suspiró profundamente, como si responder a esa pregunta le costara un pedazo de vida. Dijo que su madre lo había mencionado solo una vez, al final de su vida, cuando estaba muy enferma y sabía que iba a morir. Dijo que la llamaron al molino de los Corbera una noche, el 20 de agosto, que cuando llegó allí, la chica ya estaba muerta, y que tenía marcas de cuerda en el cuello, profundas, rojas, como si alguien la hubiera estrangulado durante mucho, mucho tiempo. Dijo que Francisco Corbera le ordenó lavar el cuerpo y vestirlo con el traje de novia, y que luego el alcalde fue a verla en mitad de la noche, y le dijo que no dijera nada, porque si hablaba, su familia sufriría, porque los Corbera eran importantes, y ella no era nadie. Garrido escuchó sin interrumpir. Cuando la señora Sánchez terminó, preguntó si su madre sabía quién lo había hecho. La señora Sánchez negó con la cabeza. Dijo que su madre nunca lo dijo, pero que temió a los Corbera el resto de su vida, que nunca caminaba hacia el molino, que cuando veía a alguien de la familia en el camino, giraba la cabeza y cruzaba al otro lado. Garrido preguntó por qué su madre nunca fue a la policía. La señora Sánchez lo miró con algo que podía ser lástima o desdén. Dijo que en 1912, en un pueblo pequeño,
bajo las leyes de entonces, nadie iba a la policía a acusar al molinero, porque el molinero tenía más poder que la policía, porque el molinero tenía dinero, y el dinero lo compraba todo, incluidos los certificados de defunción, los libros de registro y el silencio de los testigos. Garrido se despidió y salió. Caminó lentamente por el pueblo, pasando junto a las casas donde vivía gente que no quería recordar, gente que sabía que era mejor no hacer preguntas, porque las preguntas no traen más que problemas. El molino de los Corbera seguía en pie al borde del pueblo, aunque ya no funcionaba. Francisco Corbera murió en 1938, un año antes de la guerra, en su cama, con aguardiente en las venas y un infarto de corazón. José se hizo cargo del molino, pero se ahogó en el arroyo en 1943, en circunstancias que nadie aclaró del todo. Tomás y Carlos murieron durante la guerra, uno cerca de Madrid, el otro en un campo en algún lugar del este. El molino se cerró porque no había nadie que lo llevara, y ahora estaba vacío, con agujeros en el tejado, las puertas arrancadas de sus goznes y las ventanas rotas. Garrido se detuvo frente al molino, miró el edificio en ruinas, intentó imaginar lo que había sucedido allí 45 años atrás, intentó oír el grito de Rosalía, intentó ver las manos que apretaban la cuerda en su cuello, pero allí no había nada más que silencio y olvido. Regresó a casa, sacó el cuaderno de masón, releyó todas las entradas de agosto de 1912. Había algo más que no había notado antes, una breve nota bajo la fecha del 25 de agosto. El alcalde preguntó si quedaba algo. Dije que no, tumba sin nombre. Garrido comprendió. El padre masón y el alcalde habían encubierto el asunto juntos. Enterraron a Rosalía en el cementerio de la Zarza, pero sin nombre, sin una cruz con su nombre, para que nadie pudiera identificar más tarde quién yacía allí. Garrido decidió comprobarlo. Fue al cementerio al día siguiente con un palo largo en la mano, con el que sondeaba la tierra alrededor de las tumbas antiguas. Buscaba una tumba sin nombre del año 1912. Encontró 3 lugares así, todos en el borde del cementerio, donde enterraban a los no identificados, a los suicidas, a la gente sin familia. Uno de esos hoyos tenía una depresión en la tierra a su lado, como si alguien hubiera cavado allí hacía mucho tiempo y luego lo hubiera rellenado. Garrido no tenía herramientas para cavar más profundo. No tenía permiso, pero sabía que Rosalía estaba allí. Durante los días siguientes, Garrido intentó encontrar más información. Fue al Archivo Municipal de Tarragona, buscó las actas de defunción de agosto de 1912. No encontró el acta de defunción de Rosalía Cifuentes. No estaba en el registro de fallecidos. Oficialmente, según los documentos, Rosalía Cifuentes nunca murió. Se casó con José Corbera, vivió con él en el molino y luego simplemente desapareció de los registros, como si hubiera dejado de existir. Garrido intentó encontrar a la familia de Rosalía, pero resultó que el pueblo del que provenía había sido abandonado durante la guerra, la gente se había dispersado por la zona, algunos se habían ido a la ciudad, otros al extranjero, y nadie sabía dónde estaban ahora los Cifuentes. Garrido no pudo encontrar a ningún pariente que pudiera confirmar qué le había pasado a Rosalía, pero tenía el cuaderno, tenía la declaración de la hija de la sábada, tenía la foto, donde se veía claramente que Rosalía no estaba viva. Tenía los datos del libro de registro, que no coincidían con las fechas de las notas privadas del sacerdote. Era suficiente para denunciar el caso a las autoridades. En mayo de 1957, Garrido fue a la Fiscalía Provincial de Tarragona. Se llevó el cuaderno, la foto y la declaración de la señora Sánchez, que había escrito él mismo y le había hecho firmar. El fiscal que lo recibió se llamaba Víctor Campos. Tenía 35 años. Era joven, ambicioso. Había llegado a Tarragona 2 años antes desde Madrid, donde había terminado sus estudios de Derecho. Escuchó a Garrido durante 1 hora. Miró la foto, leyó el cuaderno, leyó la declaración. No interrumpió. Cuando Garrido terminó, Campos dejó los documentos sobre el escritorio y permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana. Luego dijo que el caso era antiguo, muy antiguo, que habían pasado 45 años, que todos los sospechosos estaban muertos, que los testigos eran ancianos y poco fiables, que las pruebas eran solo circunstanciales y que no había posibilidad de abrir una investigación, porque todo había prescrito. Garrido no esperaba otra respuesta, pero aún así sintió ira. Dijo que la prescripción no debería aplicarse a un asesinato. Campos respondió que en 1912 la Zarza estaba bajo otras leyes, que los documentos se habían perdido, que no había cuerpo, ni certificado de defunción, ni informe de la inspección, nada que pudiera servir de base legal para actuar. Garrido dijo que estaban las notas del sacerdote, que estaba la declaración, que estaba la foto. Campos negó con la cabeza. Dijo que las notas eran solo apuntes privados que podían significar cualquier cosa o nada,
que la declaración era de oídas, que la foto no probaba que alguien estuviera muerto en el momento de tomarla, solo que parecía pálido y tenía los ojos cerrados. Garrido sintió que perdía el control. Dijo que todo el mundo sabía lo que había pasado allí, que todo el pueblo sabía que había sido un asesinato y que alguien debería admitirlo oficialmente de una vez. Campos lo miró con algo que podía ser compasión o hastío. Dijo que la verdad y la justicia no siempre son lo mismo y que hay asuntos que ya no se pueden arreglar, porque el tiempo se ha llevado a todos los que podían ser juzgados. Garrido salió de la fiscalía con las manos vacías. Volvió a casa. Durante varios días no salió, no habló con nadie. Se sentó en la cocina y bebió el aguardiente que había comprado con sus últimos ahorros. Pensó en Rosalía. Pensó en que había muerto por la noche, sola, en una casa extraña, en la habitación sobre el establo, estrangulada con una cuerda, sin saber por qué sucedía, sin saber qué había hecho para merecer semejante muerte. Pensó en que nadie la ayudó, en que nadie pidió ayuda, en que nadie la defendió, y que después de su muerte usaron su cuerpo como atrezo en una representación grotesca, para satisfacer alguna necesidad enfermiza, alguna costumbre, alguna regla que Garrido no entendía ni quería entender. Una semana después de la visita a la fiscalía, un hombre fue a ver a Garrido. Llamó a la puerta por la noche, cuando el sol ya se había puesto, pero el cielo aún estaba gris claro. Garrido abrió. Ante la puerta había un hombre de unos 40 años, con traje oscuro, sombrero y un maletín de cuero en la mano. Se presentó como el notario Pablo Salgado, nieto de Francisco Corbera. Garrido sintió que algo se le apretaba en el estómago. Preguntó qué quería. Salgado pidió permiso para entrar. Garrido lo dejó pasar. Salgado se sentó a la mesa, dejó el maletín, sacó cigarrillos, encendió uno y le ofreció a Garrido. Garrido rehusó. Salgado fumó un momento en silencio, mirando a Garrido con algo que podía ser curiosidad o advertencia. Luego dijo con calma que había oído hablar de la visita de Garrido a la fiscalía, que había oído que Garrido estaba haciendo preguntas sobre la familia Corbera, sobre sucesos de antes de la guerra, y que no era una buena idea. Garrido preguntó cómo lo sabía. Salgado sonrió levemente, sin alegría. Dijo que en las ciudades pequeñas todo el mundo sabe todo, especialmente cuando alguien intenta hurgar en asuntos que se cerraron hace mucho tiempo. Garrido dijo que el caso no estaba cerrado, porque nunca se había abierto, y que no pensaba dejar de hacer preguntas. Salgado apagó el cigarrillo en el cenicero que Garrido tenía sobre la mesa. Dijo que Garrido era un buen hombre, que merecía una jubilación tranquila, que tenía su lugar en la zarza, donde todos lo conocían y respetaban, y que sería una lástima que algo perturbara esa paz. Garrido escuchaba sin interrumpir. Salgado continuó. Dijo que los Corbera habían sido una familia importante, que mucha gente les debía mucho, que la reputación de la familia era algo que había que proteger, y que si Garrido seguía difundiendo historias sobre asesinatos y sacerdotes corruptos, podría descubrir que la gente dejaba de confiar en él, que su jubilación podría ser revisada por irregularidades, que su casa, que estaba en terreno municipal, podría resultar estar ocupada ilegalmente. Garrido sintió frío. Lo entendió. No era una conversación. Era una amenaza. Salgado se levantó, cogió el maletín, se puso el sombrero. Dijo al final que sabía que Garrido lo entendía y que no tendría que volver por allí. Salió. Garrido se quedó sentado a la mesa mucho tiempo, a oscuras, porque no había encendido la lámpara. Pensó. Sabía que tenía una elección. Podía parar. Podía guardar el cuaderno bajo la tabla, esconder la foto, olvidar a Rosalía, seguir viviendo en paz, morir algún día en su cama, ser enterrado en el cementerio de la Zarza junto a gente que tampoco sabía nada o fingía no saber nada. O podía no parar. Podía seguir adelante. Pero sabía que si seguía adelante, pagaría por ello. Garrido era un viejo policía. Sabía cómo funcionaba la gente con poder. Sabía que las amenazas no eran palabras vacías, que si Salgado decía que podía quitarle la casa, significaba que podía hacerlo. Pero también sabía que hay asuntos que no se pueden abandonar, porque si se abandonan, significa que nada importa, que no hay justicia, que los fuertes siempre ganan y los débiles siempre mueren en silencio. Rosalía Cifuentes no tenía a nadie que luchara por ella. Su familia no sabía o no quería saber. El sacerdote que podría haberla ayudado cogió el dinero y ocultó la verdad. El alcalde, que debería haber protegido la ley, amenazó a la testigo. Todos los que sabían callaron, porque el silencio era más seguro. Y durante 45 años nadie dijo una palabra. Garrido decidió que él hablaría. Al día siguiente, Garrido regresó a Tarragona. Esta vez no fue a la Fiscalía Provincial, porque sabía que allí no lo escucharían. Fue a la redacción del Diario Popular, un periódico que se publicaba en Tarragona desde hacía 30 años y tenía fama de ser serio e independiente. La redacción estaba en un edificio antiguo de la plaza, en el primer piso, en 3 habitaciones estrechas, llenas de escritorios, máquinas de escribir y montones de papeles.
Garrido preguntó por el redactor jefe. La secretaria, una joven con gafas, lo miró con desconfianza, pero cuando dijo que tenía un caso de asesinato de antes de la guerra que las autoridades habían encubierto, lo dejó pasar. El redactor jefe se llamaba Jorge Barrera. Tenía 50 años, una calva que brillaba bajo la luz de la lámpara de escritorio, el rostro surcado de arrugas de fumador y los ojos cansados, pero aún curiosos. Escuchó a Garrido durante casi 2 horas. No interrumpió. Tomaba notas en un papel cuadriculado. Miró la foto de Rosalía durante mucho tiempo. La sostuvo bajo la luz, la miró de cerca, de lejos, de lado. Leyó el cuaderno del padre masón página por página, deteniéndose de vez en cuando, subrayando algo a lápiz. Leyó la declaración de la señora Sánchez. Cuando Garrido terminó de hablar, Barrera dejó los documentos sobre el escritorio, encendió un cigarrillo y soltó el humo hacia el techo. Preguntó si Garrido era consciente de que, si publicaban ese material, habría problemas. Garrido respondió que era consciente, pero que si no lo publicaban, Rosalía Cifuentes sería olvidada para siempre, y eso significaría que el asesino había ganado. Barrera pensó un momento. Luego dijo que era una buena historia, una historia importante, y que debían publicarla, pero que tenían que hacerlo con cuidado, porque la familia Corbera todavía tenía influencias, y el notario Salgado era un hombre que conocía a mucha gente en el poder. Dijo que tenía que comprobar los hechos, hablar con los testigos, asegurarse de que todo cuadraba, porque si algo no era verdad, el periódico perdería credibilidad y él perdería su trabajo. Garrido aceptó. Dejó a Barrera el cuaderno, la foto y la declaración de la señora Sánchez. Volvió a la zarza y esperó. Barrera trabajó en el artículo durante 3 semanas. Fue a la zarza, habló con la señora Sánchez, que repitió todo lo que le había dicho a Garrido. Fue al cementerio, fotografió las tumbas sin nombre. Fue al archivo municipal, comprobó los libros de registro, encontró la inscripción de la boda de José y Rosalía, con fecha del 21 de agosto de 1912, sin anotación de muerte. Intentó encontrar a la familia de Rosalía, pero al igual que Garrido, no encontró a nadie. Intentó hablar con alguien de la familia Corbera, pero nadie quiso hablar con él. Salgado no respondía a las llamadas, no abría la puerta, y cuando Barrera apareció frente a su notaría, la secretaria dijo que el señor notario estaba muy ocupado y no tenía tiempo para hablar con periodistas. Barrera intentó hablar con el actual párroco de la Zarza, el joven sacerdote que había llegado allí después de la guerra y no conocía al padre masón. El sacerdote dijo que no podía comentar asuntos de antes de la guerra, que los archivos parroquiales habían sido parcialmente destruidos y que no veía sentido en hurgar en historias antiguas que ya no importaban a nadie. Pero Barrera encontró algo más. En el archivo diocesano de Tarragona, en los antiguos expedientes personales de los sacerdotes, encontró el expediente del padre Wenceslao Masón. En el expediente había informes de las visitas a la parroquia de la Zarza, realizadas por el obispo en los años 1910, 1915 y 1920. En un informe de 1920, había una anotación de que el padre masón era un buen administrador, pero que mantenía relaciones demasiado estrechas con familias locales influyentes, lo que podía plantear dudas sobre su imparcialidad en asuntos pastorales. También se mencionaba que en 1913 se había recibido una queja anónima en la curia de que el padre masón había bendecido un matrimonio en el que la novia no estaba presente durante la ceremonia, pero la queja fue desestimada por infundada tras la intervención del alcalde local. Barrera copió esos documentos. Era lo que necesitaba. El artículo apareció en el Diario Popular el 28 de junio de 1957 en primera página, con un gran titular: Boda con la muerta. Un asesinato en la Zarza oculto durante 45 años. Bajo el titular estaba la foto de Rosalía, la misma foto que Garrido había encontrado en el sótano de la casa parroquial, clara, grande, para que todo el mundo pudiera ver su rostro pálido, sus ojos cerrados, su cuello oculto bajo el encaje. El artículo era largo, detallado, lo describía todo: la fecha de la boda registrada con antelación, las notas del padre masón, la declaración de la señora Sánchez, el descubrimiento de Garrido, la negativa de la fiscalía a abrir una investigación, las amenazas del notario Salgado. Barrera no tuvo piedad de nadie. Escribió sobre el sacerdote que aceptó dinero por encubrir un crimen, sobre el alcalde que intimidó a una testigo, sobre la familia Corbera que mató a una joven y usó su cuerpo para una ceremonia cuyo propósito seguía siendo desconocido, pero cuya naturaleza era una violación tan macabra de todas las normas de la decencia humana que era imposible encontrar una explicación. El artículo provocó una tormenta. En 2 días, el periódico recibió cientos de cartas de lectores. Algunos condenaban a Barrera por difamar a los muertos, por atacar a familias respetadas, por difundir historias no comprobadas. Otros
Le daban las gracias por su valentía, por revelar la verdad, por dar voz a una víctima que no tenía a nadie que luchara por ella. En la zarza cundió la inquietud. La gente hablaba en las calles, en las tiendas, en la iglesia. Los residentes más ancianos, que recordaban el año 1912, admitían ahora que habían oído hablar de una boda celebrada a puerta cerrada, de una novia que nunca apareció, del molino de los Corbera, donde nadie entraba sin invitación. Los más jóvenes estaban conmocionados. Preguntaban por qué nadie había dicho nada nunca, por qué todo el pueblo había guardado silencio durante medio siglo. Nadie tenía una buena respuesta. El notario Salgado emitió un comunicado negando todas las acusaciones, calificó el artículo de calumnia y anunció una demanda contra el periódico. Dijo que su abuelo, Francisco Corbera, había sido un hombre respetado, un pilar de la comunidad, un benefactor de la iglesia, y que ningún rumor infundado de antes de la guerra podía manchar su memoria. Dijo que la foto no probaba nada, que las notas del padre masón eran solo apuntes privados cuyo significado podía interpretarse de muchas maneras y que la declaración de la señora Sánchez era solo el recuerdo de una anciana que podía haber entendido mal algo o haber añadido algo de su cosecha. La demanda nunca se presentó. Salgado sabía que si el caso llegaba a los tribunales, tendría que responder a preguntas que no quería, y que un juicio público solo atraería más atención sobre la historia que quería enterrar. La Curia Diocesana de Tarragona también emitió un comunicado. El obispo escribió que la Iglesia lamentaba profundamente cualquier injusticia que pudiera haberse cometido en el pasado y que si el padre Wenceslao Masón había incumplido sus deberes pastorales, había sido en contra de la doctrina de la Iglesia y de la conciencia de todo creyente. El obispo anunció una investigación interna sobre la inscripción de la boda de Rosalía Cifuentes y prometió que si se demostraba que había habido irregularidades, la Iglesia tomaría las medidas oportunas. La investigación duró 3 meses. La Comisión Diocesana revisó los libros de registro, las notas de Masón, los informes de las visitas, las declaraciones de los testigos. Finalmente, se determinó que existían motivos suficientes para creer que el padre masón había violado el derecho canónico al inscribir la boda con una fecha falsa y celebrar la ceremonia con una persona fallecida, lo que constituía una profanación del sacramento del matrimonio. La comisión recomendó que la inscripción de la boda de José Corbera y Rosalía Cifuentes fuera declarada nula y eliminada del libro de registro. La recomendación se llevó a cabo. En el libro, junto a la entrada, se añadió una anotación en tinta roja: anulado por la Curia Diocesana, junio de 1957, por fraude y profanación del sacramento. La Fiscalía Provincial, bajo la presión de la opinión pública, reexaminó el caso. El fiscal Campos, que antes se había negado a abrir una investigación, fue llamado a dar explicaciones ante sus superiores. Argumentó que el caso había prescrito, que faltaban pruebas, que no había cuerpo. Sus superiores no quedaron convencidos. Le ordenaron abrir una investigación, a pesar de la prescripción, para determinar las circunstancias de la muerte de Rosalía Cifuentes y la responsabilidad de las personas implicadas. Campos aceptó a regañadientes. La investigación duró 6 meses. Interrogaron a Garrido, a la señora Sánchez, a Barrera, al fotógrafo Ordaz. No, Ordaz llevaba muerto 27 años. Interrogaron a su hijo, que confirmó que su padre había mencionado esa foto, que tenía miedo de mostrarla, que decía que allí había algo malo. La fiscalía intentó localizar la tumba de Rosalía en el cementerio de la Zarza. Bajo la supervisión de expertos de la capital, excavaron 3 tumbas sin nombre del año 1912. En una de ellas encontraron los restos de una mujer joven, de unos 20 años, con claras marcas de trauma en los huesos del cuello, que podrían haber sido causadas por estrangulamiento. Los huesos estaban deteriorados, húmedos, parcialmente descompuestos, pero los expertos forenses confirmaron que las lesiones en las vértebras cervicales eran compatibles con la acción de una cuerda apretada alrededor del cuello durante un tiempo prolongado. No había forma de determinar la identidad a partir de los restos, porque en 1912 no se hacían exámenes dentales, ni existían registros médicos que pudieran ayudar a la identificación. Pero la edad, el sexo y el lugar de enterramiento coincidían con lo que decía Garrido. En el informe final, la Fiscalía concluyó que existían motivos suficientes para creer que Rosalía Cifuentes fue asesinada en la noche del 19 al 20 de agosto de 1912, muy probablemente por estrangulamiento, y que su muerte fue encubierta por la familia Corbera con la complicidad del padre Wenceslao Masón y del alcalde de la época, cuyo nombre no constaba en los documentos. El informe también concluía que todos los sospechosos estaban muertos, que no había posibilidad de llevar a nadie ante la justicia, y que el caso se cerraba por fallecimiento de los autores. Pero el informe también decía algo más, algo que Garrido había querido oír desde el principio,
que Rosalía Cifuentes fue víctima de un asesinato, que no murió de muerte natural y que su cuerpo fue utilizado en una ceremonia que constituía uno de los crímenes más horrendos jamás ocurridos en la comarca de Tarragona. El informe reconoció oficialmente que Rosalía era una joven inocente que había llegado a la Zarza para casarse y que fue asesinada por las personas que deberían haberla protegido. Los restos fueron enterrados de nuevo, esta vez en una tumba con nombre. En el cementerio de la Zarza se erigió una nueva cruz, blanca, de madera, con una placa. Rosalía Cifuentes, 1893-1902, víctima de la violencia y el silencio, que descanse en paz. El sacerdote que ahora dirigía la parroquia ofició una misa por su alma. Acudieron varias docenas de personas, la mayoría ancianos que recordaban los viejos tiempos y algunos jóvenes que acudieron por curiosidad. Garrido estaba allí. Se quedó al fondo de la iglesia, con la cabeza inclinada, no rezaba, solo miraba el altar y pensaba que por fin, después de 45 años, Rosalía había recibido lo que merecía: un nombre, una tumba con una cruz y un recuerdo. El molino de los Corbera fue demolido un año después, en 1958. El ayuntamiento decidió que el edificio era peligroso, que amenazaba con derrumbarse y que era mejor derribarlo antes de que alguien se metiera allí y resultara herido. La demolición se llevó a cabo en septiembre, durante una semana lluviosa, cuando la tierra estaba blanda y embarrada. Cuando los trabajadores comenzaron a derribar el sótano del molino, encontraron allí algo que nadie esperaba. Bajo el suelo, bajo las viejas tablas que llevaban allí décadas, había una pequeña cámara excavada en la tierra, cubierta de cal, en la que había huesos. Huesos pequeños, delicados, huesos de niño, quizás más de uno. Los expertos de la policía llegaron al día siguiente. Extrajeron los restos con cuidado. Los análisis revelaron que eran huesos de bebés, probablemente enterrados entre los años 1910 y 1920. No había forma de determinar cuántos eran, porque los huesos estaban mezclados, deteriorados por la cal, pero se estimaba que al menos 3, quizás 5. No había registros de nacimientos en la familia Corbera en ese periodo. No había muertes infantiles registradas. La fiscalía abrió una nueva investigación, pero al igual que la anterior, no condujo a ninguna parte, porque todos los que podían saber algo estaban muertos. Pero la historia se extendió. La gente de la Zarza empezó a decir que el molino era un lugar maldito, que los Corbera hacían cosas allí de las que no se podía hablar, que Rosalía no había sido la única víctima, que solo era aquella de la que el mundo se había enterado, y que el resto había sido enterrado en silencio, literal y figuradamente. Nadie quería acercarse al lugar donde había estado el molino. El terreno sobre el que se construyó quedó vacío, la hierba creció, los árboles empezaron a brotar de nuevo. En 10 años, el bosque reclamó el lugar, como si la naturaleza quisiera borrar el rastro de lo que había sucedido allí. Edmundo Garrido vivió otros 11 años después de la publicación del artículo. Murió en 1968, en su cama, tranquilamente, mientras dormía. Tenía 76 años. Fue enterrado en el cementerio de la Zarza, no lejos de la tumba de Rosalía. Al funeral acudió un puñado de gente, la mayoría vecinos ancianos que lo conocían. Barrera vino de Tarragona para presentar sus respetos. Dijo junto a la tumba que Garrido fue un hombre que no pudo guardar silencio cuando otros callaban, y que gracias a él la verdad salió a la luz, aunque llegara demasiado tarde para castigar a nadie. Dijo que hay asuntos que no pueden olvidarse y personas que deben luchar para que no se olviden, y que Garrido fue uno de esos hombres. La foto de Rosalía fue entregada al Museo Regional de Tarragona, donde cuelga hasta el día de hoy, en la sala dedicada a la historia local, junto a otros documentos del pasado. Debajo de la foto hay una placa. Rosalía Cifuentes, 1893-1912, la novia que estaba muerta en su propia boda, víctima de un asesinato encubierto por las élites locales, descubierta por el agente Edmundo Garrido en 1957. La gente a veces viene, mira la foto, lee la placa y se va en silencio. Algunos preguntan a los empleados del museo si es verdad, si realmente fue así. Los empleados responden que sí, que es un hecho documentado, que hay documentos, declaraciones, el informe de la fiscalía. Algunos no lo creen. Dicen que es imposible, que nadie habría permitido algo así, que alguien habría intervenido. Pero la historia está ahí, registrada, preservada, irrevocable. La Zarza es hoy un pueblo pequeño, casi igual que hace 100 años. La iglesia sigue en pie, aunque renovada, con puertas nuevas y un tejado nuevo. El cementerio es más grande, está más lleno, las tumbas se alinean unas junto a otras, viejas y nuevas. La tumba de Rosalía está cuidada. Alguien trae flores frescas de vez en cuando, aunque nadie sabe quién lo hace. Quizás los vecinos, quizás turistas, quizás gente que ha oído su historia y quiere mostrar respeto.
El lugar donde estaba el molino es ahora parte del bosque. No queda nada que recuerde el edificio, la familia, los crímenes. Solo tierra, hierba, árboles y silencio. Pero la historia no ha desaparecido. Se sigue contando, transmitiéndose de generación en generación, registrada en libros, artículos, documentos. Es un recordatorio de que hay cosas que no se pueden ocultar para siempre, que la verdad tiene la costumbre de que, cuando alguien la busca, el tiempo suficiente y con la suficiente insistencia, acaba saliendo a la luz, aunque todos los que quisieron ocultarla lleven mucho tiempo muertos. Es un recordatorio de que el silencio tiene un precio, y que cuando una comunidad calla ante un crimen, se convierte en cómplice de ese crimen. La gente de la zarza lo aprendió de la peor manera posible. Durante 45 años vivieron junto a una tumba sin nombre, junto a un secreto del que todos sabían algo, pero del que nadie hablaba, y pensaron que podía ser así para siempre, que el pasado quedaría enterrado junto con los que lo recordaban. Pero Garrido no permitió que eso sucediera. Y por eso, Rosalía Cifuentes, la chica que llegó a una casa extraña para convertirse en esposa y que en lugar de eso fue asesinada y utilizada en una ceremonia grotesca, hoy tiene una tumba con su nombre, un lugar en la historia, un recuerdo. Hay otras historias, igualmente crueles, igualmente silenciadas durante mucho tiempo, que esperan a que alguien las saque a la luz. Asuntos que la gente sabía, pero de los que tenía miedo de hablar, asuntos que fueron enterrados bajo capas de tiempo, miedo y conveniencia. Si quieres que se sigan contando esas historias, que la memoria no muera, quédate con nosotros. Suscríbete al canal, porque todavía hay docenas de casos que deben salir a la luz, y cada uno de ellos merece ser contado hasta el final, sin escatimar la verdad, sin escatimar a nadie.